Me llamo Irma Gallego y tengo 75 años. A veces me despierto antes de que suene el despertador, aunque ya no tenga a nadie que me espere, ni un trabajo que cumplir. Me levanto con calma. Caliento agua en mi vieja tetera esmaltada. Doy de comer al gato. León, un mestizo perezoso que adoptó mis costumbres. Y reviso los geranios del balcón, como quien revisa la respiración de un paciente que todavía quiere vivir. No hay gran cosa que hacer, salvo mirar cómo las horas se deslizan por el reloj de pared y pensar en las cosas que una ya no necesita comprar. Vivo en un departamento modesto en el segundo piso de un edificio sin ascensor, en el mismo barrio donde crecí, donde me casé, donde crié a mi hijo Rubén, y donde, al final, terminé sola, no porque me dejaran, sino porque el tiempo y las decisiones nos van separando como ramas de un árbol que ya no tiene el mismo tronco. Mi Rubén trabaja en tecnología, algo de computadoras, códigos y pantallas. Su esposa, Natalia, también está en ese mundo, y juntos se sienten orgullosos de formar una familia conectada, moderna, que usa palabras en inglés para cosas que antes eran simples. Su hija, mi nieta Jimena, tiene 9 años y más confianza con una tablet que yo con una plancha, aunque las dos queman si no se usan bien. A mí siempre me gustaron las cartas escritas a mano, las enciclopedias de verdad, los libros con olor a página nueva o a polvo antiguo. Durante 40 años trabajé en Correos de México, primero como auxiliar de ventanilla, y después clasificando paquetes, cartas, telegramas. Llegué a conocer a cientos de personas por su caligrafía, por cómo envolvían los regalos, por los sellos que elegían. Nadie que haya recibido una carta con un sello elegido a conciencia puede negar que existía amor en ese gesto. Pero todo eso se acabó cuando los correos electrónicos se volvieron gratis y los mensajes se convirtieron en iconitos con caritas. Desde que me jubilé, me convertí en parte del inventario de la casa. Ya no soy la mujer que llega a las 6 con el uniforme azul, ni la que trae una bolsa de pan o paga el predial en efectivo. Ahora soy la mamá Irma, la que ya no entiende cómo se usa el nuevo control remoto, la que no sabe poner la clave del wifi o instalar una aplicación. Me lo dicen con dulzura, condescendientemente, como si me hicieran un favor al ahorrarme la vergüenza de intentar aprender. Me sonríe mientras me apartan. No te preocupes, mamá. Esto es complicado. O peor aún, ¿para qué si tú no lo vas a usar? Yo asiento. No discuto. No quiero incomodar. En parte porque los quiero. Y en parte porque aprendí hace años que discutir con gente que cree tener razón es como gritarle al viento. Uno termina afónico y el viento ni se entera. Así que escucho cómo planean vacaciones por internet, cómo compran con el teléfono, cómo se burlan de los que aún usan efectivo. A veces, cuando estoy sentada a un lado y nadie parece notar que sigo ahí, juego con el teléfono viejo que tengo. Uno de esos que aún tienen botones, no pantalla táctil. Y finjo marcar a alguien, solo para tener algo que hacer con las manos. Lo que no saben es que yo no soy tonta, que puede que no sepa programar una alarma inteligente, pero tengo una memoria de elefante y una terquedad heredada de mi madre, que se quedó viuda con 4 hijos y jamás aceptó que alguien hiciera algo por ella si no era estrictamente necesario. No me asusta parecer ignorante. Me asusta que me vean como un estorbo. Y esa diferencia, aunque invisible, es lo que mantiene mi dignidad intacta. Hace unos meses, escuché por casualidad que Rubén y Natalia querían regalarle a Jimena un par de tablets nuevas para su cumpleaños. Hablaban con emoción, como si fueran a entregarle la luna en una caja envuelta con papel dorado.
Dijeron que sería un salto para su educación, que ya era hora de tener herramientas de verdad. No mencionaron a nadie más. Yo estaba en la cocina, preparando un café que nadie pidió, y los oí planear la compra, discutir modelos, consultar precios. Y entonces, como si fuera una broma, Rubén dijo: «Solo hay que asegurarnos de que mi mamá no compre algo raro por su cuenta. Ya sabes cómo es». Me reí bajito. No por humor, sino para que no se notara la herida. Esa noche no dormí bien. Pensé en todas las veces que había renunciado a cosas para que Rubén tuviera una vida mejor. En los zapatos que no me compré, en las noches de desvelo con fiebre, en los trabajos extra que tomé para pagarle el curso de computación cuando aún no se usaban en todas partes. Pensé en la vez que le hice su disfraz de robot para el festival escolar, cosiendo botones y cartón con una vieja máquina de pedal. Pensé en cómo lloró cuando ganó el primer lugar y cómo me abrazó tan fuerte que me dolieron los hombros por 2 días. Y ahora, ese mismo niño me miraba como a un mueble sin manual de instrucciones. Fue entonces cuando decidí que si bien no podía cambiar lo que pensaban de mí, podía hacer algo para demostrárselo a quien de verdad importaba: Jimena. Ella aún me miraba con ojos de descubrimiento. Aún creía que las cosas tenían valor más allá del precio o la marca. Si alguien merecía saber que su abuela era más que una cocinera de galletas viejas, era ella. Así que empecé mi propio proyecto secreto, como una niña planeando una travesura. Solo que esta vez, la travesura tenía el tamaño de una pantalla y la forma de una lección silenciosa, porque nadie esperaba que yo, la mamá Irma, pudiera sorprenderlos. Y eso, precisamente, era lo que me daba ventaja. Aquel sábado, el sol caía con fuerza sobre la ciudad como si quisiera borrar cualquier rastro de sombra. El cumpleaños de Jimena coincidía con el inicio de las vacaciones escolares, y Rubén y Natalia habían preparado una celebración en el jardín de una casa rentada para eventos, con inflables, música infantil, helados artesanales y hasta una piñata con forma de unicornio que colgaba altiva entre 2 palmeras artificiales. Yo había llegado temprano, con mi vestido verde de flores pequeñas, el de tela fresca, y con una caja envuelta en papel satinado que había comprado 2 semanas antes. Después de muchas dudas y más comparaciones de precios de las que estoy dispuesta, Hajimichi, caminé despacio, no por cansancio, sino por la necesidad de alargar los segundos antes de entregar mi regalo. Dentro de la caja estaban 2 tabletas electrónicas, idénticas en tamaño y color, con fundas resistentes en tonos pastel. Había elegido esos modelos porque una amiga de mi curso de costura me recomendó una tienda confiable en línea donde su hija, que da clases de computación en un centro comunitario, le había enseñado a comprar. Me costó trabajo aprender cómo registrarme, cómo asociar una tarjeta prepagada que había recargado con efectivo en un Oxiso y cómo seguir el estado del envío. Durante casi un mes seguí cada paso del proceso, como si se tratara de un embarazo. El pedido aceptado, el envío confirmado, el paquete en camino. Cuando por fin llegaron, revisé cada función con los tutoriales que había visto en secreto. Probé los juegos, configuré una cuenta segura para niñas e incluso instalé un lector de cuentos que permitía grabar voz. Pasé 3 noches leyendo y grabando historias con mi voz pausada, en un tono que mezclaba el cariño de los años con la timidez de quien hace algo que nadie espera. Al llegar a la fiesta, saludé a algunos conocidos con una sonrisa, evitando el bullicio de los juegos. Coloqué mi regalo en la mesa designada, entre bolsas de plástico brillante y sobres que, imaginé,
contenían dinero o vales de tiendas caras. Me dirigí luego a Natalia, que supervisaba al fotógrafo mientras daba indicaciones sobre las tomas con los globos. Ella me saludó rápido, sin abrazos, con ese aire de prisa que tiene quien se siente indispensable. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero ya tenía a 3 jóvenes con camisetas del evento repartiendo bebidas. Luego vi a Rubén junto a un hombre alto, hablando sobre criptomonedas y un nuevo proyecto de inversión. Me acerqué a él, esperando el momento de poder decirle lo que había preparado. Pensé que quizás se sorprendería, que su mirada cambiaría, aunque fuera un poco. Pero antes de que pudiera hablar, escuché cómo le decía al hombre: «Este año quisimos hacerlo distinto. Le vamos a regalar a Jimena algo útil. 2 tablets para que comparta con su prima cuando viene a casa. Ya las tenemos listas. No quisimos que mi mamá se metiera. Ya sabes cómo es. Todo lo hace al estilo de los años 80. Rió, y el otro hombre también. No sé si fue por cortesía o por verdadera burla, pero sentí cómo el calor del mediodía subía desde mis pies hasta la cara. Me quedé inmóvil por unos segundos, como si mi cuerpo no entendiera la orden de alejarse. Después, sin mirar a nadie, caminé hacia la mesa de regalos. Busqué el mío. Lo encontré debajo de una pila de paquetes más grandes y más ruidosos. Lo saqué con cuidado y lo sostuve entre las manos, sin saber bien qué hacer. El papel seguía intacto, pero dentro llevaba algo más que aparatos. Llevaba horas de espera. La paciencia de una mujer que quiso demostrar que aún podía aprender. Y lo único que recibió a cambio fue una frase dicha al descuido. Me senté en una de las sillas junto al borde del jardín, bajo una sombrilla de tela desgastada. Desde ahí, veía a Jimena corriendo con otros niños, su cabello oscuro volando como una bandera de libertad, sus risas llenando el aire de una dulzura que me recordaba a Rubén, cuando era niño. Quise llamarla, mostrarle lo que había preparado, pero me detuve. No era momento. No era lugar. O tal vez sí, pero no tenía el valor suficiente para que me vieran como lo que no querían ver. Una abuela que aún podía sorprender. Natalia me encontró más tarde, cuando comenzaba la parte de los regalos. Llevaba una libreta en la mano y una sonrisa de evento. «Mamá, ¿dejaste algo en la mesa? Estamos anotando para agradecer después». Le extendí la caja, como quien ofrece algo sabiendo que será rechazado. Ella la tomó con una mano, pero la expresión le cambió al leer la tarjeta. «Para Jimena, con amor, de tu abuela Irma». Dudó. Luego me dijo en voz baja: «Es que ya tenemos preparado nuestro regalo principal. No vaya a haber confusión». Asentí, sin decir palabra. Ella continuó: «Además, con la tecnología hay que tener cuidado. Hay muchas cosas que que ustedes no entienden del todo». Me lo dijo con suavidad, pero con la condescendencia que se reserva para los torpes. Esa fue la frase que me empujó al borde de la herida. Que ustedes no entienden del todo. No era solo una frase, era una sentencia. Un ustedes que me apartaba, que me clasificaba con los inservibles, con los que ya cumplieron su tiempo, y ahora solo estorban si quieren volver a ser útiles. Miré la caja entre sus manos, como si aún pudiera protegerla de ese desprecio velado. Pero ya era tarde. Natalia la dejó de nuevo en la mesa, entre los otros regalos, y se alejó para dirigir el canto del cumpleaños. Vi cómo abrían sobres, juguetes electrónicos, muñecas que hablaban, ropa de marca. Cuando le entregaron las tablets,
Rubén hizo una pequeña ceremonia diciendo que eran el primer paso hacia el futuro digital. Jimena gritó de emoción, abrazó a sus padres y luego corrió a enseñárselas a sus amigos. Nadie mencionó mi caja. Nadie la abrió. Nadie se preguntó qué contenía. Nadie imaginó que, en ese silencio, estaba contenida mi respuesta. El resto del día pasó como un borrador. Respondí con sonrisas automáticas, ayudé a recoger platos, escuché comentarios sobre inversiones, colegios bilingües y las maravillas del aprendizaje asistido por inteligencia artificial. Me sentí fuera de lugar. No por no entenderlo, sino porque no era bienvenida como interlocutora válida. Al caer la tarde, me despedí sin hacer ruido. Rubén me dio un beso distraído en la mejilla, mientras respondía un mensaje. Natalia ya estaba ocupada coordinando la entrega de los centros de mesa. Jimena corrió a darme un abrazo rápido, con los ojos aún fijos en la pantalla nueva que sostenía como si fuera un tesoro. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a la mesa de la cocina con la caja de las tabletas aún envuelta, intacta. Me costó deshacer el lazo, como si al romperlo, rompiera también un lazo más profundo. Uno que me unía a la idea de que todavía podía ser vista, reconocida, valorada. Saqué los dispositivos, uno por uno. Los encendí, los probé. Escuché mi voz contando cuentos de princesas, de ríos que hablan, de abuelas sabias. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré en silencio. No por tristeza, no por rabia. Lloré porque supe, en ese instante, que no necesitaba que me dieran permiso para ser parte del mundo. Que la tecnología, como el amor, no es cuestión de edad, sino de voluntad. Guardé los dispositivos en sus fundas. Les cambié la contraseña. Apagué las luces y fui acá a acostarme con el corazón encendido. La decepción duele, sí. Pero a veces también abre la puerta a una determinación que ni uno mismo sabía que tenía. La mañana siguiente a la fiesta, amaneció gris, con ese tipo de nubes bajas que no terminan de llover, pero pesan como si lo hicieran. Me desperté temprano, más por costumbre que por necesidad, y preparé mi café en silencio, con los movimientos medidos de quien aún necesita pensar en cada gesto antes de ejecutarlo. El gato león, siempre atento a mis rituales, se acercó a olfatear la leche caliente y luego se acurrucó en su lugar junto a la ventana, como si también supiera que ese día no empezaría con prisa. Afuera, los autos pasaban despacio por la calle mojada, y yo, con la taza entre las manos, repasaba en mi cabeza una y otra vez lo que había pasado el día anterior, como si al hacerlo pudiera encontrar alguna palabra que hubiera dicho mal, algún gesto que se hubiera interpretado como invasivo, alguna intención que hubiese cruzado el límite invisible de lo permitido. Pero no había nada. No había error de mi parte. No esta vez. Era fácil para los demás relegarme al rincón de los pobrecitos viejos. Aquellos que ya no comprenden cómo funcionan las cosas, que se niegan a aprender, que se aferran a las cartas, a los libros de papel, a los teléfonos con teclas. Era fácil pintarme como una abuela amable y anticuada que solo sirve para cocinar o tejer suéteres. Era cómodo. Lo que no sabían era que detrás de mi rostro sereno y mis pasos pausados había una mente que todavía podía procesar, analizar y decidir. Y lo que había decidido ahora era muy simple. Si no querían mis regalos, si no valoraban mi esfuerzo, entonces yo encontraría otra forma de hacerme valer. No como venganza,
sino como reafirmación, porque llega un punto en la vida de toda mujer en que una deja de pedir permiso para ser vista. Aquel domingo lo pasé reorganizando cajones, revisando documentos, limpiando la mesa de la computadora donde aún estaba el viejo portátil que me regaló mi hermana Elena antes de morir. Era lento, pero aún funcionaba. Me conecté a mi cuenta de correo, esa que abrí cuando Rubén me dijo que era necesario para cosas importantes, y que él mismo configuró con una contraseña ridículamente infantil. Galleta de chocolate en tigres. Claro que la cambié en cuanto aprendí cómo hacerlo. También revisé el sitio donde había comprado las tablets. Leí opiniones, actualizaciones, tutoriales nuevos. Volví a escuchar las grabaciones de los cuentos que había leído para Jimena. Mi voz se oía más firme de lo que recordaba, con pausas que yo misma no sabía que controlaba tan bien. Había algo tranquilizador en saber que incluso si un día no estaba, esa voz seguiría contando historias. Esa noche, mientras la ciudad se iba apagando de a poco y el aire se volvía más fresco, recibí un mensaje en mi viejo celular. Gracias por venir, mamá. Jimena lo pasó increíble. Un beso. Sin firma, sin emojis, sin una palabra sobre el regalo, sin una línea que indicara que sabían lo que había hecho, lo que había intentado dar. No contesté. No porque estuviera enojada, sino porque entendí que las palabras, como los regalos, solo tienen valor cuando alguien está dispuesto a recibirlas. Durante los días siguientes, hice algo que muchos considerarían insignificante. Empecé a anotar. Una libreta de tapas duras, esas que se usan para llevar cuentas o recetas, se convirtió en mi archivo personal de memoria. Allí escribí todo lo que había hecho por Rubén desde que era niño. Las veces que me quedé sin cenar para que él tuviera doble porción. Los uniformes que remendé hasta el cansancio. Las cuotas que pagué a tiempo vendiendo mis propios anillos. Los libros que le compré cuando nadie más en la colonia tenía ni uno. Escribí también sobre Natalia, sobre cómo la recibí con una sonrisa, aunque desde el principio me miraba con una mezcla de desconfianza y superioridad. Anoté cada gesto pequeño, cada desprecio velado, cada frase dicha con ese tono de quien cree que ser moderno justifica la falta de gratitud. Esa libreta se fue llenando poco a poco, no como un diario, sino como un testimonio. No pensaba mostrársela a nadie, al menos no de inmediato. Era para mí, para recordarme que no era invisible, que había vivido una vida con sentido, con entrega, con dignidad, que nadie tenía derecho a reducirme a una caricatura de la ancianidad, porque si algo había aprendido en todos estos años, era que una mujer que sobrevive sola, que cría sola, que ama sola, no se doblega fácilmente. Un jueves por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era Jimena. Usó el teléfono de su madre para comunicarse, pero fue su voz la que escuché al otro lado. Abuela, ¿puedes venir mañana a casa? Quiero enseñarte algo en mi nueva tablet. Mi corazón dio un vuelco. No por la invitación en sí, sino porque era la primera vez que ella, sin intermediarios, pedía verme. Le dije que sí. Claro. ¿Cómo no hacerlo? Al día siguiente llegué con una bolsa de galletas de avena, sus favoritas desde que tenía 4 años, y con una carpeta que contenía algunas hojas impresas con cuentos que había escrito durante los últimos meses. Pensé que tal vez podría leerlos con ella, hablar de historias, de mundos imaginarios, de personajes valientes. Pero al llegar, me encontré con una Natalia visiblemente molesta. Está haciendo tarea. No puede distraerse mucho.
Asentí y me dirigí a la sala donde Jimena me esperaba sentada con la tablet sobre las piernas. Me mostró un dibujo que había hecho. Una princesa que tenía el pelo blanco y una corona torcida. «Eres tú», dijo riendo, y entonces me abrazó. No sé cuánto duró ese abrazo, pero fue suficiente para sanar parte de la herida. La sorpresa vino después. Al abrir una de las aplicaciones, Jimena tocó un icono con forma de libro, y mi voz comenzó a sonar desde el aparato. Mi voz, leyendo La niña del río transparente, uno de los cuentos que había grabado. Me miró con los ojos muy abiertos. «Eres tú, ¿verdad?». Asentí sin poder hablar. «¿Cómo lo hiciste?». Me encogí de hombros, fingiendo que no era gran cosa. Pero ella sabía que sí lo era. «¿Puedo mostrarlo a mi maestra?», preguntó emocionada. «Claro que sí, mi amor. Es para ti». Fue entonces cuando Natalia entró y se quedó mirando la pantalla, confundida. «¿Qué es eso?», preguntó. Jimena respondió antes que yo. «Es un cuento que me grabó mi abuela. Está en mi tablet». Natalia frunció el ceño. «¿Grabado por ti? ¿Cómo?». No respondí. Solo la miré con calma. Esa noche recibí otra llamada. Esta vez fue Rubén. Su tono era diferente, menos seguro. «Mamá, Natalia me contó lo de las grabaciones». «¿Cómo hiciste eso?». Le expliqué sin detalles técnicos que había aprendido, que había investigado, que no necesitaba que nadie me guiara como si fuera ciega. Hubo un silencio largo. Luego dijo: «Perdón si alguna vez te hice sentir menos». No dije nada. No era momento de ajustar cuentas. Pero algo en su voz me dijo que, por primera vez en mucho tiempo, me estaba escuchando de verdad. Los días siguientes fueron distintos. No mágicos, no perfectos, pero distintos. Jimena me pidió más cuentos. Rubén me envió un mensaje con un artículo sobre narración digital y me dijo que pensaba en desarrollar algo similar para su empresa. Natalia aún mantenía la distancia, pero con una cortesía menos cortante. No necesitaba más, porque yo había recuperado algo más valioso que su aprobación. La certeza de que aún podía aportar algo significativo, que aún podía conectar con el mundo de mi nieta, no desde la nostalgia, sino desde la invención, que aún era capaz de transformar mi historia en un puente. Y mientras guardaba de nuevo la tablet en su funda, mientras veía a Jimena dormirse con los audífonos puestos, escuchando mi voz contarle un cuento por enésima vez, entendí que esa era mi victoria. Silenciosa, pero completa. Había algo diferente en mí desde aquella visita a casa de Rubén. No era visible ni tangible. No se trataba de una prenda nueva, ni de un peinado distinto. Era algo más íntimo, más esencial. Un leve pero firme reajuste en la forma en que me habitaba. Como si de pronto me hubiese alineado con una parte de mí que había estado postergada por años, dormida en una esquina del alma donde una guarda las cosas que no cree merecer mostrar. Desde que Jimena escuchó mi voz salir de aquella tablet, algo se había desatado, no solo en ella, sino también en mí. Algo que ya no podía ni quería volver atrás. Los días posteriores fueron suaves en apariencia, pero cargados de decisiones internas. Yo seguía con mis rutinas. El café por la mañana, el paseo al mercado, el rato con la costura, las llamadas esporádicas de vecinas que querían saber cómo se hacía tal o cual punto. Pero en medio de esa aparente normalidad, algo había cambiado. Comencé a grabar más cuentos,
No solo para Jimena, sino también para otras niñas del edificio que alguna vez me pidieron que les contara historias cuando pasaban por el pasillo. Me bajé una aplicación de edición básica, después de ver 3 tutoriales y confundirme con otros 5. Y aprendí a quitar los ruidos, a poner música de fondo suave, a dejar pausas donde respiraba. Cada cuento se convirtió en un acto de resistencia contra la invisibilidad. Un martes cualquiera, mientras tomaba un té con menta en la terraza, me llamó Clara, la bibliotecaria del Centro Cultural del barrio. Nos conocíamos de toda la vida, aunque nunca habíamos sido cercanas. Me dijo que había escuchado uno de mis cuentos. Se lo había pasado su nieta, sin saber que yo era la autora, y que le había parecido hermoso. Me preguntó si estaría dispuesta a grabar algunos más para un proyecto de la biblioteca, algo sobre lectura inclusiva, para niños con dificultades visuales. Me costó responderle. No por duda, sino por la emoción que se me atragantó en la garganta. Acepté, claro que acepté. Y esa noche, después de cenar una sopa ligera y lavar los platos, lloré en silencio apoyada contra la alacena. No era tristeza, era otra cosa, una especie de alivio que viene cuando, después de muchos años, una se siente útil otra vez. Rubén no volvió a mencionar el tema de las grabaciones, pero Natalia sí. Me llamó un sábado al mediodía y, aunque su tono era educado, había una rigidez en sus palabras que delataba incomodidad. Me preguntó si no creía que era riesgoso andar jugando con tecnología sin supervisión. Que podía mandar un mensaje equivocado a Jimena sobre el uso responsable de los dispositivos. Le respondí con calma que no estaba jugando, y que si alguien estaba mandando un mensaje, era yo, y lo hacía con intención y cuidado. Hubo un silencio incómodo, seguido de una despedida apresurada. No me sorprendió. Sabía que para ella yo era un componente difícil de clasificar. Una abuela debía estar en la cocina, no en una aplicación de lectura. Lo que no esperaban era que lo que había empezado como un proyecto personal comenzara a hacerse conocido. Clara compartió los cuentos con una fundación que trabajaba con escuelas rurales. Una señora de voz suave y risa nerviosa me llamó para pedirme permiso de incluir mis grabaciones en una radio comunitaria. Yo, que nunca me había sentido cómoda hablando por teléfono con extraños, me escuché diciendo que sí, con una seguridad que aún no entendía del todo. Me ofrecieron un pequeño reconocimiento económico. Nada significativo, pero simbólicamente enorme. Firmé un papel que decía que los derechos eran compartidos. Lo leí 3 veces antes de estampar mi nombre. Irma Gallego. Con letra firme, sin titubeos. Al domingo siguiente, mientras cocinaba unas empanadas para llevar al almuerzo familiar, me llegó un correo de una maestra del norte del país. Me decía que sus alumnos, de primero y segundo grado, habían escuchado mi cuento sobre el niño que hablaba con los árboles y querían enviarme cartas de agradecimiento. Adjuntó algunos dibujos escaneados. Árboles con bocas sonrientes, niños con orejas grandes, una señora con gafas y una trenza blanca que claramente era yo. Me quedé mirando esa imagen un largo rato. No era una gran artista, eso estaba claro. Pero lo que sí era evidente era lo que había en esa hoja. Cariño. Reconocimiento. Presencia. Volví a imprimir los dibujos y los pegué con cinta en la puerta del refrigerador, junto al calendario viejo y la receta de las galletas de menta. Ese mismo día, mientras Jimena me mostraba orgullosa una presentación escolar donde había incluido un fragmento de mis grabaciones, con subtítulos que ella misma editó, Rubén me miró desde el otro lado de la mesa. No dijo nada, pero sus ojos ya no tenían esa mezcla de burla y piedad que antes me dirigía cuando hablaba de
cosas de Internet. Me miraba como quien intenta redescubrir algo que siempre estuvo ahí, pero fue ignorado por costumbre. Natalia, en cambio, mantenía su expresión neutra. Y cuando vio los dibujos en la tablet de su hija, murmuró algo sobre no saturarla de estímulos. Pero la sorpresa más grande llegó una semana después. Clara me invitó a un evento en la biblioteca. Un encuentro de narradoras populares donde leeríamos en voz alta fragmentos de nuestros cuentos frente a niños y padres. Era un evento pequeño, dijo, pero significativo. Dudé por un momento. La idea de pararme frente a un grupo, aunque no fuera grande, me removía algo muy antiguo. El miedo al ridículo. Pero luego pensé en todas las veces que había dejado pasar oportunidades por no sentirme suficiente. Y respondí que sí. La noche antes del evento no dormí bien. Me levanté varias veces. Repasé el cuento elegido. La niña y la luna de espejo. Lo ensayé frente al espejo. Cambié 2 frases y finalmente me rendí al insomnio. Llegué a la biblioteca con la garganta seca y las manos frías, pero al entrar y ver los rostros atentos de los niños, sentí que algo se colocaba en su lugar dentro de mí. Leí con voz clara, pausada, haciendo las inflexiones que había aprendido durante años de leer para Jimena y las hijas de las vecinas. Al terminar, hubo aplausos. Sinceros. No estruendosos, pero cálidos. Un niño se me acercó para preguntarme si la luna del cuento existía de verdad. Claro que sí, le respondí. Solo hay que saber mirarla en el agua. Cuando volví a casa esa tarde, me esperaban 2 sorpresas. La primera, una carta en papel, manuscrita, con tinta azul. Era de la maestra del norte. Me agradecía nuevamente y me contaba cómo uno de sus alumnos, que no hablaba en clase, había comenzado a leer en voz alta después de escuchar mis cuentos. La segunda, un mensaje de Rubén, esta vez con un tono diferente. Me preguntaba si podía enviarle algunos de mis audios para un proyecto que estaban armando en su empresa, algo sobre contenidos culturales. «Claro», le respondí. «Si me das los créditos». Respondió con un emoji de pulgar arriba. No era mucho, pero era un comienzo. Y esa noche, al mirar por la ventana mientras León dormía a mis pies, sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia. No porque me hubieran dado un lugar, sino porque lo había tomado. Sin pedirlo. Sin rogar. Solo siendo yo, completa, útil, viva. El mundo había cambiado, sí. Pero yo también. Y ahora sabía que incluso en este mundo nuevo, digital y veloz, había espacio para mi voz. Las semanas siguientes al evento en la biblioteca fueron como una corriente subterránea que se movía lenta pero firme bajo la superficie de mi vida cotidiana. Por fuera, todo seguía igual. El mercado los miércoles, la misa los domingos, los mensajes de Jimena con preguntas sobre cuentos o tareas. Pero por dentro, algo satán estaba gestando con la contundencia de lo inevitable. No era rabia ni revancha lo que me impulsaba, sino una claridad que venía del centro mismo de mi cansancio. La certeza de que había cosas que ya no permitiría, palabras que ya no dejaría pasar sin respuesta, lugares que no estaba dispuesta a ceder, sin luchar. Una tarde recibí un correo inesperado de una fundación educativa en Guadalajara. Me invitaban a grabar una serie de cuentos con perspectiva de género para una plataforma que estaban desarrollando para niños de escuelas públicas. Decían que mi voz tenía una calidez pedagógica difícil de encontrar y que, si aceptaba,
Me enviarían un contrato simbólico, un pequeño pago y la posibilidad de firmar con mi nombre como narradora principal. Tardé 3 horas en responder, porque no sabía cómo expresar todo lo que sentía sin parecer ridícula. Pero finalmente lo hice. Dije que sí, que con gusto, que muchas gracias por la confianza. Lloré al cerrar la laptop. No porque me emocionara el dinero, que sería apenas para un par de compras más en el mercado, sino porque por primera vez en muchos años alguien me llamaba por lo que hacía, no solo por quién era para otros. 2 días después, mientras pasaba por casa de Rubén para dejarle a Jimena unos libros que me habían pedido prestados en la biblioteca, escuché sin querer una conversación entre él y Natalia que me dejó congelada en la puerta del jardín. ¿Estaban hablando de mí? No podemos dejar que se les emocione tanto con esto de los cuentos, decía ella. Ya está grande, se puede confundir. ¿Te imaginas si empiezas a pensar que puede hacer más cosas sola? Después va a querer participar en todo. Rubén no respondió de inmediato. Luego dijo algo que me dolió más que cualquier bofetada. Déjala. Se le pasará. Es una etapa. Una etapa. Como si mi voluntad de existir con autonomía fuese una fiebre, una excentricidad tardía, algo que habría que soportar con paciencia hasta que se me pasara el delirio. Me fui sin decir nada, con los libros aún bajo el brazo. Esa noche no cené. Me acosté temprano, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando todas las veces que me había tragado palabras para no incomodar, silencios para no alterar la armonía, lágrimas para no avergonzar a nadie. Y supe, sin margen de error, que no podía seguir así, que si seguía esperando a que me vieran, me moriría invisible. Al día siguiente llamé a Rubén y le pedí que viniera a mi casa con Natalia. No les dije para qué, solo les pedí que vinieran, que era importante. Llegaron puntuales, con caras de alerta. Me ofrecieron llevar algo, traer pan, ayudar en algo. Les dije que no. Preparé café y galletas de avena y los hice sentar en la sala, en el sofá donde tantas veces Rubén se había dormido de niño mientras yo tejía a su lado. Me senté frente a ellos, sin preámbulos. Saqué una carpeta que había preparado con impresiones, correos, contratos, autorizaciones, y la dejé sobre la mesa. Esto, dije sin rodeos, es lo que he estado haciendo. Les expliqué sin levantar la voz, con una serenidad afilada, que mi trabajo con los cuentos no era un pasatiempo ni una distracción, sino un proyecto real, con impacto, con resultados, con valor. Les mostré los dibujos de los niños, las cartas, las cifras de descargas. Les leí el párrafo donde una profesora decía que mi voz había devuelto el interés por la lectura a un grupo de alumnos que nunca habían escuchado una historia contada por una abuela. Natalia revisó los papeles con la misma expresión que usa para leer etiquetas nutricionales. Rubén, en cambio, bajó la mirada. Cuando terminé, hice una pausa larga. Luego hablé con más firmeza. He vivido mucho tiempo en silencio, y entiendo que para ustedes es más cómodo que yo siga ahí. Pero ya no. No voy a volver a ese rincón. No necesito su permiso para existir. Rubén quiso decir algo, pero levanté la mano. Escucha primero. Estoy agradecida por todo lo que hemos compartido como familia, pero no voy a tolerar más condescendencia. Ni por edad, ni por género, ni por no saber usar TikTok. Hubo un silencio espeso.
Natalia fue la primera en romperlo. Dijo que estaba sorprendida, que no había sabido todo eso, que tal vez se había equivocado. Pero sus palabras tenían el tono ensayado de quien se disculpa sin arrepentimiento. Rubén, en cambio, se levantó, fue a la cocina y volvió con la taza de café que yo no le había ofrecido. Se sentó a mi lado. Me miró con ojos húmedos. «Perdón, mamá. ¿De verdad? Yo pensé que ya no querías hacer cosas, que estabas cansada». Lo abracé. Lento. Largo. Como se abrazan los errores cuando se corrigen tarde. Los días siguientes fueron extraños. Natalia me evitaba. Rubén me escribía con frecuencia. Jimena me pidió que le enseñara a grabar cuentos con su propia voz. Empezamos un pequeño taller los sábados en mi casa. Ella, su mejor amiga, y 2 niñas del edificio. Les enseñé a modular la voz, a respetar los puntos, a contar no solo con palabras sino con ritmo. Me escuchaban con una concentración que me devolvía la esperanza. Un fin de semana, la directora del centro cultural me invitó a una reunión con padres y docentes para hablar sobre el papel de las personas mayores en la alfabetización afectiva. Acepté. Preparé un discurso que leí con las manos temblorosas, pero la voz firme. Al terminar, una madre joven se me acercó y me dijo: «Gracias. Mi hija escucha sus cuentos todas las noches. Y ahora quiere conocer a su propia abuela, que vive lejos». Ese comentario, tan simple, valía más que cualquier premio. La última semana del mes, Rubén me pidió un favor: que hablara con su jefe. Estaban armando una sección de contenidos educativos y querían voces reales, con experiencia de vida. Me reí. ¿Te das cuenta que hace un mes me dijiste que esto era una etapa? Se rió también, con culpa. Lo siento, me equivoqué feo. Hablé con su jefe, le conté lo que hacía. Le envié 2 muestras. A la semana me mandaron un contrato de colaboración, pagado, con cláusula de derechos de autor. Firmé con calma. Irma Gallego. De nuevo. Esta vez con tinta azul. Porque era mía. Porque me la había ganado. Porque ya no necesitaba permiso. Era jueves por la tarde cuando recibí la invitación. Venía por correo electrónico, firmada por Rubén, pero con un tono evidentemente dictado por Natalia. «Querida mamá, el próximo domingo organizaremos una comida familiar para celebrar tu participación en los proyectos educativos. Jimena está emocionada y creemos que es buen momento para reunirnos. Te esperamos en casa a las 14:00. No era una invitación, era una puesta en escena. Una forma de controlar el relato, de retomar el guión que se les estaba descomponiendo entre las manos. Pero fui. No por cortesía, ni por debilidad. Fui porque quería ver hasta dónde estaban dispuestos a fingir y qué tan lejos había llegado realmente el cambio que decían aceptar. Llegué puntual, con mi vestido azul de lino y una carpeta bajo el brazo. En ella no llevaba cuentos, ni dibujos de niños, ni contratos. Esta vez llevaba una copia impresa del nuevo proyecto que había comenzado a desarrollar con una editorial pequeña, pero entusiasta. Una colección de cuentos narrados por abuelas de distintas regiones del país, cada una con su voz, su historia, su acento. Me lo habían propuesto después de escuchar mi participación en la radio comunitaria. Querían que fuera la curadora del proyecto, que eligiera voces, que orientara a otras mujeres mayores para grabar sus relatos. Era el paso siguiente. No solo narrar, sino abrir camino para que otras también lo hicieran.
Era, sin duda, lo más importante que había hecho en mi vida desde que crié a Rubén. La casa estaba impecable. Como siempre, Natalia me recibió con un beso en la mejilla que no rozó mi piel. Rubén parecía nervioso. Jimena me abrazó fuerte. ¿Trajiste más cuentos? Me reí. No hoy, mi amor. Hoy vine a escucharlos a ustedes. Me sentaron en la mesa principal, entre Jimena y Rubén. Natalia en la cabecera, como directora de orquesta que no quiere perder el compás. Había vino, pan artesanal, ensaladas en platos blancos con decoraciones verdes, servilletas de tela y velas encendidas, a pesar de que aún era de día. Todo muy ordenado, todo muy calculado. Era evidente que no querían una celebración espontánea. Querían un acto de reparación simbólica que les devolviera el control. Después del primer plato, Rubén levantó su copa. Quiero hacer un brindis por mamá, por su creatividad, por su talento y porque nos ha demostrado que nunca es tarde para reinventarse. Natalia sintió. Y por el ejemplo que le estás dando a Jimena y a muchas otras niñas y niños. Sus palabras eran correctas. Demasiado correctas. Me miraron esperando mi sonrisa, mi asentimiento, mi aceptación de ese guión que me devolvía el lugar de figura entrañable, pero inofensiva. Pero esta vez no lo haría. Esta vez no iba a agradecer por ser tolerada. Así que bebí un sorbo, dejé la copa y saqué la carpeta. Gracias por el almuerzo. Está delicioso. Y por las palabras. Pero hay algo que necesito decir antes de que sigamos. No vine aquí a ser homenajeada. Vine a comunicarles una decisión. La mesa se tensó. Natalia apretó los labios. Rubén se inclinó hacia adelante. Jimena me miraba sin entender, pero con atención. Abrí la carpeta y les mostré el proyecto. Les conté lo que significaba, las mujeres que ya estaban grabando, los cuentos que se estaban recolectando, los temas que queríamos tratar. Migración, cuidado, infancia, pérdida, resiliencia. Les dije que la editorial quería convertirlo en una colección digital y luego en libros físicos, que habían propuesto usar mi nombre como referente del proyecto, que yo había aceptado. Rubén sonrió, con orgullo sincero. «Es maravilloso, mamá». Natalia, en cambio, no pudo evitar soltar una frase que destilaba lo que aún no se había resuelto. «¿Y vas a tener tiempo para eso? ¿No te vas a desgastar?» La miré fijamente. Estoy más viva ahora que en los últimos 20 años. Y tengo tiempo, energía y decisión. No necesito su autorización. Solo quise compartirlo porque soy generosa. Pero no me malinterpreten. Esto lo hago porque quiero, no porque me dejen. Jimena aplaudió. Sola, con fuerza. Esa niña entendía más que todos. Rubén bajó la vista. Natalia guardó silencio. Yo continué. Y hay una condición. Si quieren que siga formando parte de esta familia como siempre, tiene que ser con respeto. Sin diminutivos, sin frases condescendientes, sin control disfrazado de preocupación. No quiero otro almuerzo si lo que buscan es decorarme como un jarrón viejo. O me ven completa, o no me vean más. La tensión se volvió espesa. Rubén se levantó. Fue a la cocina. Volvió con otro vino. Me sirvió. Y dijo: «Tienes razón. Te hemos subestimado». «¿Perdón, mamá?» Lo dijo mirándome a los ojos, con una vulnerabilidad que rara vez le había visto. Natalia se mantuvo inmóvil.
Luego se levantó. Fue al baño. No volvió hasta el postre. Esa noche, en casa, recibí un mensaje de voz de Natalia. Breve. Preciso. No estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero voy a respetarlo. Haré el esfuerzo. Era suficiente. No necesitaba más. No ahora. Una semana después, me entrevistaron para un programa de radio local. Hablé de mi infancia, de mis años en correos, de la soledad, de los cuentos, de la dignidad. Mi voz tembló una vez, pero no se quebró. Al día siguiente, una mujer mayor tocó mi puerta. Llevaba una carpeta con poemas escritos a mano. Me preguntó si podía leerlos en voz alta. Siempre quise que alguien me escuchara. Le dije que sí. Que empezáramos con uno. Y así, lo que comenzó como una defensa se convirtió en un movimiento. Pequeño. Silencioso, pero imparable. Desde la ventana de mi sala, las luces de la ciudad titilan con una calma que antes no lograba notar. Quizás porque por fin dejé de correr detrás de un lugar que ya era mío, de una voz que no necesitaba elevarse para ser escuchada. Las cosas ahora tienen otro ritmo. No más lento, no más rápido. Simplemente mío. Me levanto cuando quiero, tomo mi café sin apuro y leo los correos que llegan cada semana desde lugares que jamás pisé, pero donde mi voz ya se ha colado por alguna bocina escolar o un celular compartido entre niños. A veces escucho mis propias grabaciones por curiosidad, no para corregirme, sino para recordar que soy capaz de construir algo más allá del silencio que una vez me rodeó. Jimena viene cada sábado, ya no para jugar con la tablet, sino para grabar juntas. Ella narra, yo dirijo. Ha aprendido a respirar antes de una frase difícil, a sonreír con la voz, a detenerse cuando el sentido lo exige. Hace poco me dijo que quería ser escritora o locutora, que lo decidiría después. Yo solo asentí, feliz de que ya sepa que puede ser más de una cosa al mismo tiempo. Rubén me visita seguido. Me habla de su trabajo, me pide opinión, me escucha. Nunca lo había hecho con esa atención antes. No siempre estamos de acuerdo, y está bien así. Natalia también ha cambiado, aunque en su caso, el cambio ha sido más sutil, más áspero en los bordes. Pero ha comenzado a preguntarme cosas, sobre cocina, sobre cuentos. Incluso una vez me pidió ayuda con una grabación para su madre. A veces aún se le escapa una frase teñida de superioridad, pero ya no me toca como antes. Ahora la reconozco y la dejo pasar, como quien oye llover sabiendo que tiene techo. La casa está igual, pero se siente distinta. Más viva. En las paredes hay dibujos, fotografías, papeles con frases que niñas y mujeres me han enviado por correo ordinario. Cartas, esas que casi nadie escribe ya, pero que algunas, como yo, seguimos considerando un acto de respeto. En la mesa del comedor hay un micrófono nuevo, regalo de la fundación que ahora me apoya. En el estante los primeros ejemplares físicos de los cuentos de abuelas, con mi nombre en la primera página como editora y curadora. Nunca pensé ver mi nombre impreso en un libro. Y sin embargo, ahí está. No como escritora famosa, sino como testimonio de alguien que no se dejó borrar. A veces me preguntan si no me arrepiento de haber esperado tanto para alzar la voz. Y la verdad es que no. No me arrepiento porque sé que no era el momento antes. Porque las cosas florecen cuando están listas, no cuando se les exige. Porque todo lo que viví en silencio fue la semilla que necesitaba paciencia para germinar.
No habría sido la mujer que soy sin haber sido primero la que cayó, sin haber cosido sin aplausos, alimentado sin agradecimientos, enseñado sin diploma. No me arrepiento de haber amado a mi familia incluso cuando no me veían, porque ese amor fue mi fuerza. Lo que sí decidí es que no volveré a dejar que me nombren desde afuera. Ahora me nombro yo. El otro día, mientras ordenaba el armario, encontré una foto vieja. Rubén tenía 6 años. Sostenía un diploma de cartón y yo, detrás, sonreía con un orgullo tímido. Pensé en todo lo que vino después, en lo que se torció, en lo que costó recuperar y también en lo que nunca se perdió. Esa llama silenciosa que arde en las mujeres como yo, las que han dado tanto sin hacer ruido, pero que un día deciden que ya es hora de ser vistas, no solo como madres o abuelas, sino como personas enteras, complejas, poderosas. Esta noche, antes de dormir, grabaré otro cuento. Uno nuevo. Sobre una mujer mayor que vive sola con su gato, que descubre en la vejez una puerta hacia un mundo que no sabía que podía habitar. No será sobre mí, al menos no del todo, pero llevará mi voz, mis pausas, mi forma de decir las cosas. Será, como todo lo que hago ahora, un acto de presencia. De esos que ya no necesitan explicación, ni permiso, ni aplausos. Solo verdad. Y eso, para mí, es suficiente.